Centrarle al tema de la reforma electoral que no fue presentada anoche ante el Congreso, como originalmente se había informado. Sara Pablo se encuentra en el Senado con reacciones justamente al contenido de esta iniciativa. Sara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, el tema de la reforma electoral es el que prevalece aquí en el Senado de la República. Decirte que hoy en la reunión previa del grupo parlamentario de Morena, su coordinador Ignacio Mier hizo un llamado a los senadores pues para que haya unidad, sobre todo porque ha habido ya algunas críticas a los integrantes del PT y del Partido Verde que no terminan de ceder en este tema de la reforma electoral y bueno, pues dice, aguantemos todos, hay que convencerlos, pero no maltratarlos, hay que tomarlos como lo que son, aliados y no ir a un escenario pues de confrontación con los propios integrantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, por el contrario, pues tratar de conciliar y convencerlos de la importancia de esta reforma, les pide que cierren filas, también esto acordaron en torno, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la iniciativa de reforma en particular. También hubo declaraciones hoy de los aliados de Morena, de senadores integrantes del PT y del Partido Verde, y bueno, pues ellos descartaron algún riesgo de ruptura. Eso sí, han sido pues muy cautelosos y han evitado fijar una postura definitiva. Dicen, todavía se le están haciendo algunos cambios al documento, vamos a esperar a que se envíe la iniciativa concreta, que hay que decir que sostienen que pues todavía no es un hecho que vaya a la Cámara de Diputados, porque parecía que todas las señales indicaban que así sería, pero sostienen que, bueno, no se ha decidido. Y platicamos con la vicecoordinadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, que ratificó pues lo que dijo el PT en un comunicado el fin de semana, que ellos no van a aprobar nada que signifique un retroceso. Se le pregunta si esto es un retroceso y dice vamos a ver cómo queda al final la iniciativa y recuerda que ha habido algunos temas en los que no ha coincidido el Partido del Trabajo y que bueno, pues el voto de cada uno de los legisladores es libre. También sostiene que la derecha se está lamiendo los bigotes y apuesta a la ruptura de esta alianza, pero que están haciendo pues un esfuerzo de diálogo para ir todavía de manera conjunta. En lo que sí insistió es en el llamado piso parejo que debe haber en el financiamiento, porque si bien la propuesta es que haya una baja del 25% en el financiamiento de los partidos, lo que ellos dicen es que, bueno, pues sí, 25%, pero parejo, que todos tengan el mismo piso y de ahí puedan competir en igualdad de circunstancias, en lo que no se está contemplando porque se pretende pues seguir con la misma fórmula de asignación presupuestal. Sin embargo, la senadora Giovanna Bañuelos dijo que no es un asunto de centavos, sino de otro tipo, que es garantizar la democracia en el país y así descarta este riesgo pues de una ruptura. No, no, no vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único, somos un partido plural de izquierda, democrático, y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación y con nuestra presidenta de la República. Y bueno, pues Manuel Velasco, quien ayer dijo que había una coincidencia de un 95% con la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, hoy aclara que es a título personal y que al final, cuando se conozca la iniciativa, pues se dará una postura por parte de la dirigencia del Partido Verde. Hoy fue, hay que decir, pues más cauto en expresar alguna postura, ya ni siquiera quiso hablar de lo que ha declarado en días pasados del piso parejo, del financiamiento, del tema de los plurinominales, dijo vamos a esperar, pero también dice que, bueno, pues no va a haber este rompimiento con Morena, a eso le están apostando. No, nosotros no vemos riesgo de ruptura, pero eso no me corresponde a mí definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido y como ya lo manifestó la dirigencia nacional de mi partido, va a analizar con detenimiento
la reforma una vez que llegue, sea hoy o el día de mañana, repito, a Cámara de Senadores o a Cámara de Diputados, y ya se tendrá la posición del partido. Y bueno, pues lo que sí es que dicen que ya ahora sí en las próximas horas se va a enviar esta iniciativa, Enrique. Sara, muchas gracias. Pues ya escuchamos, así han estado desde hace un mes, desde hace 24 horas, con que llega y con que llega. Pero bueno, si en algún lugar se rompe el silencio, es justo en las dos cámaras. Gracias por este reporte desde el Senado, querida Sara. Hasta luego, un abrazo, muy buenas tardes. Buenas Marco. tardes. Y ahora vamos a la Cámara de Diputados. Hasta donde sabemos, la Cámara que va a recibir la reforma. Ayer la presidenta, Kenia López, pues estaba ahí sentada en su escritorio, en la coordinación, en la presidencia de la Cámara, esperando que llegara este documento que todo el mundo persigue pues desde hace un año. ¿Qué pasa hoy allá en este tema o alrededor de este tema? Maru Rojas, buenas tardes, bienvenida. Pues las reacciones son según el color del partido con el que entrevistes. Hoy, el que considero fue el que dio la reacción más franca, pero más fuerte, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal fue enfático al advertir que en estos momentos no hay una certeza de dónde pueda ser la entrega, a qué hora pueda darse, si se da hoy. Todo apunta para que ni hoy mismo llegue la reforma aquí a San Lázaro. Vamos a escuchar cómo lo dijo, porque dijo, sí tiene que ver la redacción, pero tiene también que ver la falta de consensos con los aliados, y caló hondo este boletín del Partido del Trabajo. Vamos a escuchar. Y no podría en este momento asegurar nada, pero sí voy a empeñar todo mi esfuerzo porque salga y porque se logre lo mejor para el país en esta propuesta presidencial. Pero obviamente ya al expresar adelantos del voto de los aliados, cada vez se pone más difícil, porque evidentemente con sus expresiones de ellos adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa. Vamos a estar en la espera, porque también el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, dijo que hoy lo mejor para México es que no llegue ninguna iniciativa de materia de reforma electoral, que no es caro un PREP, que es más caro un Tren Maya, que es más caro un transísmico que no funciona. Esto por parte de los priistas. Por parte de los panistas, se le preguntó a la presidenta Kenia López Rabadán, ¿usted iría si le conceden en la iniciativa? ¿Usted iría con esta reforma si se sanciona a aquel partido, a aquel candidato que se relacione con el crimen organizado? Y dijo, yo votaré conforme vote mi partido. Y fuera de micrófonos, el coordinador de los diputados del Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, también fue enfático al advertirnos cómo van a poner en la Constitución, que pudiera darse el caso, o cómo redactas en una Constitución política el darle nombre a un crimen organizado, o la mera posibilidad. Eso es un absurdo. Entonces, al día de hoy, nadie da garantía de que hoy se entregue. Hoy no va a ser. Bueno, pues el tema es que si esto se sigue prolongando y siguen multiplicándose las expresiones de rechazo a distintas partes de esta iniciativa, pues va a ser todavía más complicado que tenga posibilidades de pasar. Así que pues el tiempo corre en contra de este proyecto. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Estaremos muy pendientes, Maru. Muchas gracias. Estamos pendientes. Buenas tardes. Pues Marco Silva, de nuevo, ¿no? Un enemigo en el tiempo, no porque haya prisa de presentarla, sino porque lo que ha ocurrido en este periodo, digamos, de estudio, de conocimiento público del contenido de la iniciativa, es que se han multiplicado las expresiones de rechazo. No ha acercado ninguna de las posiciones. Correcto, Enrique, y lo que va a suceder, o lo que ya está sucediendo, es que esta reforma va a secuestrar otros temas de la agenda legislativa. Ahí está, por ejemplo, la convocatoria para elegir a 3 consejeros del INE que terminan a principios de abril su encargo en el instituto. ¿Cómo crees que van a llegar a un acuerdo sobre 3 perfiles cuando están atorados en esto? Ahí se va a complicar todo, según yo, ¿eh?
pues sí, ahí, además del propio contenido de la reforma que abarca otros temas. Claro. No es solamente el asunto de la reforma electoral, en fin. Veremos qué es lo que sucede. Ya escuchamos a Sara Pablo en el Senado, ya escuchamos a Maru Rojas en la Cámara de Diputados. Nosotros hacemos una pausa y escuchamos